Muy buenos días, Dios les bendiga a todos, bienvenidos a su familia iglesia, Las Buenas Nuevas Caracas bienvenidos los que se conectan con nosotros a través de nuestro canal en Instagram y a través de nuestro canal de YouTube. Este aplauso es para ustedes, bienvenidos. Hoy estamos en la cuarta parte de nuestra serie, nuestra cuarta entrega, es la penúltima. Vamos a cerrar el domingo que viene con el favor de Dios y vamos a revisar qué hemos hecho, porque hemos dicho que la vida es un viaje y hay que viajar ligero, hay que viajar sin cargas que nos pesen y que nos estorben y nos hagan el viaje de la vida no placentero. Y hemos dicho que necesitamos soltar varias cosas de nuestro equipaje en ese viaje por la vida. Necesitamos soltar algunas áreas que realmente no necesitamos llevar. En esas cosas hemos hablado de soltar los materiales, las cosas materiales que se aferran a nuestro corazón y nos consumen y nos llenan de un peso innecesario por la vida. Y decíamos que era necesario invertir en otros, invertir en experiencias y compartir con las personas que Dios nos ha dado y nos ha colocado en nuestro camino. Decíamos que también necesitábamos soltar las distracciones, y esas distracciones eran no necesariamente malas, sino que podían ser buenas, pero nos estaban robando el enfoque de lo mejor que Dios tenía para cada uno de nosotros. El domingo pasado hablábamos de soltar la amargura y hablábamos de perdonar, de soltar a las personas y renunciar a nuestro derecho de venganza. Suelta la amargura, suelta, eso. Soltar la amargura. Y hoy vamos, y si te has perdido cualquiera de estas partes, puedes ver la serie completa, ya está en nuestro canal de YouTube. Puedes meterte, si quieren los muchachos de producción pueden compartir el link de lo que hasta ahora hemos visto ahí en el grupo de la iglesia. Ahora bien, hoy quiero hablarte de una cuarta cosa que necesitamos soltar, y es soltar nuestro pasado. Soltar nuestro pasado. Y eso es algo interesante porque el pasado no lo podemos cambiar. Nuestro pasado pasó, ¿saben? Pero es algo que nos persigue, y nos persigue aún más si son cosas negativas. Por ejemplo, hiciste algo que te avergonzara. Si hiciste algo que te avergonzara, entonces esa vergüenza te va a perseguir y te va a acusar y te va a hacer sentir vergonzoso toda tu vida si tú no lo sueltas. ¿Sabes? O esas personas que normalmente luchan con un pecado o con un aguijón, como decía Pablo, que quieren soltar y luchan, pero caen y se levantan y caen. Ese pasado los persigue. Quizás una relación rota, quizás un negocio o varios negocios fracasados, quizás una mala decisión en tu pasado que te metió en un hoyo y te persigue. Ese pasado Dios no quiere que lo cargues. Y por eso es que hoy quiero que abraces la premisa central del mensaje de hoy. Y es que no puedes cambiar tu pasado, pero puedes dejar que Dios cambie tu futuro. ¿Amén? ¿Lo agarras? No puedes cambiar tu pasado, pero puedes dejar que Dios cambie tu futuro. Métele un codazo al que tienes al lado y dile: no puedes cambiar tu pasado, pero puedes dejar que Dios cambie tu futuro. Y pasó que el Señor Jesús estaba cenando con sus discípulos en esa última cena que compartió con ellos. Y estirando su mano para agarrar el pan, dijo: quien mete su mano conmigo en el plato es quien me entrega.
Y ahí es donde Judas mete la mano con él, ¿sí? Pero comenzaron a discutir entre ellos quién era el que lo iba a entregar. ¿Y saben quién salió de bocón? Como siempre. Era Pedro. Se parecía mucho a mí. Yo me identifico mucho con Pedro porque es así salido, ¿sabes? A veces dice comentarios imprudentes. Me identifico mucho con él. Yo tengo que ponerle freno a mis, ¿sabes?, arrebatos. Y Pedro dijo: Señor, yo jamás te negaré, aunque tenga que enfrentar la muerte misma. Yo jamás negaré tu nombre. Y Jesús lo voltea y le dice: ay, Pedrito, si tú supieras. Entonces le dice: ¿sabes? Antes de que el gallo cante en esta madrugada, tú ya me habrás negado 3 veces. Y Pedro se quedó como atónito, ¿sabes? Porque él estaba seguro al lado de su maestro, no sabía qué iba a pasar, no tenía ni idea, ¿sabes? Era algo como una incertidumbre muy grande de lo que iba a pasar. Pero resulta que pasa el tiempo, encarcelan a Jesús, lo llevan preso, lo azotan, y cuando lo tienen allí, ¿sabes? Humillado, en ese proceso que pasó, en ese calvario que pasó Jesús, él se sienta en la multitud porque los discípulos se dispersaron y él estaba solo allí entre las personas que estaban viendo el espectáculo, porque para los romanos eso era algo espectacular, ¿saben? Era como una diversión ver torturar y matar a un delincuente. Y Jesús en ese momento había sido apresado por delinquir, aunque era inocente. Entonces él estaba en medio de la multitud y le comienzan a preguntar, y se le acerca alguien y le dice: oye, ¿tú te pareces a uno de sus discípulos? Y Pedro: ¿qué te pasa? Esa noche yo no andaba ahí, había uno igualito a mí. Lo negó. Y después otra persona se mueve y le dicen: sí, es que hablas como ellos. ¿Qué te pasa? No, olvídalo. Cambió el acento. Y finalmente una persona le dice: sí, definitivamente tú eres un discípulo de Jesús. Y Pedro maldijo. Las versiones bíblicas, las traducciones, no traducen literal la maldición, pero si revisas el griego, es una maldición lo que dijo Pedro, negando a Cristo. Y en ese momento, narra Lucas lo siguiente: en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. ¿Y qué pasó por la mente de Pedro en ese momento? Las 3 veces que lo había negado. Y dice Lucas que amargamente se fue y lloró. Amargamente se fue y lloró. ¿Qué te parece? Entonces Pedro estaba afectado por el pasado que tenía, el pasado inmediato, porque era ahí mismo, esa misma noche había dicho que no lo negaría, pero acababa de negarlo 3 veces. En ese mismo momento la amargura lo persiguió, la amargura lo esclavizó. Y eso es lo que quiere hacer tu pasado. Lo que quiere hacer tu pasado es hundirte. Lo que quiere hacer el enemigo espiritual que tenemos en común con tu pasado es acusarte y hundirte. Porque Él te quiere derrotado, Él te quiere derrotada, Él te quiere pisar. Él no quiere que surjas, Él no quiere que brilles, Él no quiere que vivas con propósito, Él no quiere que agregues valor a otras personas, Él no quiere que seas un hombre o una mujer de bien en esta sociedad. Él está en contra de eso y quiere dañarte, quiere destruirte y quiere matar tu alma. Es por eso que tu pasado te dice:
estas cosas. Tu pasado de repente te dice, lo que hiciste no tiene perdón. ¿Cuántos se han identificado con eso? ¿Se sienten identificados? ¿Sí? Lo que hiciste no tiene perdón. Eso fue una porquería. Realmente no vale la pena perdonarte. Ni siquiera vale la pena que ores a Dios, porque ¿cómo te verá Dios después de haber cometido tan grave atrocidad? ¿Se identifican conmigo en eso? ¿Sí? ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado mucho. ¿Sabes? Cada vez que cometo un error garrafal, ¿sabes? Como que pierdo el sentido de que Dios está allí esperando que yo le hable y me arrepienta. Y al contrario, lo que viene a mi mente es: no eres digno de ser perdonado. No eres digno de ser perdonado. Tu pasado también te dice esto. Tu pasado te dice: no mereces ser amado. Ni siquiera si no mereces ser perdonado, mucho menos amado por Dios. Ya Dios no te ama. No te ama. ¿Quién te va a amar si eres así? ¿Quién te va a amar si te comportas así, de esa manera? No vale la pena amar a alguien tan desdichado como tú. Y finalmente, la última estocada que te lanza el enemigo es esta: eres inútil. No sirves para nada. Todo lo que haces, la torta. ¿Sí? Y tu pasado te dice eso. Ahora te pregunto, ¿tiene tu pasado razón? ¿Tiene tu pasado razón? Como que no lo sabe. ¿Están aquí conmigo? Por ahí en el chat, escriban: ¿tiene tu pasado razón? Pues escriban sí o no. Escríbanlo por ahí. Ahora, ¿verdad que no tiene razón tu pasado? Pero las cosas que hiciste realmente fueron malas. Los errores que cometiste realmente estuvieron muy mal. Pero déjame decirte algo: Dios no te va a dejar de amar por eso. Incluso si pudieras enmendar tu pasado, si pudieras enmendarlo, Dios no te amaría más. Él simplemente te ama. Él simplemente te ama. ¿Puedes darle un aplauso a Dios por eso? Ahora, si tu pasado te dice esto, yo quiero decirte lo que Dios te dice. Y Dios te dice, no puedes cambiar tu pasado, pero puedes aferrarte al futuro que Dios tiene para ti. Miren esto, este versículo, Juan 21:15. Esto sucedió cuando Jesucristo resucitó. ¿Saben? Imagínense, yo quiero que tú imagines la escena de Pedro huyendo, llorando, berreando. Y Jesucristo finalmente fue crucificado, murió, lo enterraron, y todos los discípulos volvieron a sus trabajos originales. Se fueron, unos a pescar, otros a la carpintería, otros a lo que hacían. Pedro estaba pescando junto con su hermano y sus amigos. Estaban pescando y pasaron toda una noche sin tener éxito. No habían pescado absolutamente nada. Y de repente un hombre en la orilla les grita: ¡epa! ¿Lograron pescar algo? Y Pedro, ¿saben? Salido, él no dejó de ser salido nunca. Salido le dijo: no hemos pescado nada. Y el hombre de la orilla les dice: echen la red a la derecha y van a encontrar peces. En ese momento Juan se da cuenta de que es el Señor Jesús quien les está diciendo, porque usó las mismas palabras que cuando ocurrió el evento de la pesca milagrosa. Y cuando ellos obedecen, se habían dado cuenta que era el Señor Jesús y obedecen, lanzan la red, y entonces comienzan a sacar peces increíblemente, tanto que no podían moverla. Entonces Pedro, tú sabes, salido también, se puso la túnica porque se la había quitado, se puso la túnica y no caminó sobre el agua, sino que se lanzó al agua y nadó y marcó el récord. Michael Phelps lo derribó y llegó a la orilla, y ahí, cansado, de repente el Señor Jesús ya les había preparado el desayuno: pescado con pan.
Ahorita suena raro, pero ahí en ese momento era rico, ¿sí? Entonces les había preparado pescadito con pan fresco. Y imagínense ustedes, el Cristo resucitado, el Salvador del mundo, preparándole el desayuno a sus discípulos. Imagínense ustedes esto. Y no, un líder poderoso e importante no puede hacer esas cosas. Pero el Señor Jesús no vino para ser servido, sino para servir y a entregar su vida por muchos. Y Él, aún después de resucitado, estaba sirviendo a sus discípulos. Y yo me imagino que ese fue el desayuno más incómodo de la vida, más incómodo de la historia. ¿Saben qué pasado estaba en la mente de Pedro? Las 3 veces que negó a Jesús. ¿Y saben qué estaba en la mente de Pedro? Los ojitos de Jesús mirándolo, siendo azotado, siendo castigado, siendo encarcelado. La mirada de Jesús no se la sacaba de su mente. Pero esa misma mirada la estaba disfrutando en ese momento, en ese desayuno incómodo, la estaba viendo. Y saben, cuando tú sabes que hiciste algo mal, que estás allí como que metiste la pata, y sabes que la otra persona sabe que hiciste algo malo, ¿sí? Y estás ahí como, que no salga el tema, 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 ¿sí? Ahí Jesús le dice esta palabra. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan. Esta era una manera de decirle el nombre completo a la persona, ¿sí? Cuando a ti te decían fulano hijo de sutano, ¿sí? Te estaban diciendo el nombre completo. Por ejemplo, yo sabía que había hecho algo malo cuando mi mamá, que está aquí presente, me dejaba de decir Ricky y me llamaba Ricardo José. ¿Y tú? ¿Qué hice? No, yo sabía lo que había hecho, pero sabía que ella sabía. Y entonces dice, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, ¿sí? Entonces yo quiero que te imagines a Pedro mojado, feliz porque había pescado, pero cuando se dio cuenta que era el Señor, se acordó de su pasado, tenía la mirada aquí entre ceja y ceja, y cuando le dice Simón, hijo de Juan, aquí fue y está resucitado. Si de hombre era poderoso, imagínate lo resucitado, te me va a partir en dos. ¿Sí? Pero nada de eso. Jesucristo utilizó otra técnica para confrontarlo. ¿Saben cuál es? Ahora sí. ¿Me amas más que estos? Sí, los demás venían con los pescados y la cosa, y este se lanzó al agua y se reunió, y los demás pariendo ahí con la red. ¿Me amas más que estos? Entonces ahí Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Y siguió diciéndole. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Era la segunda vez. Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida mis ovejas, dijo Jesús. Y sigue diciendo. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro se puso feliz. ¿Qué dice? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Y Jesús le dijo:
entonces alimenta a mis ovejas. ¿Y qué te quiero decir con esto? ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? Y 3 veces Jesús le recordó que a Pedro no lo definía su pasado, sino el llamado que él mismo Cristo le había dado. Si el pasado le recordaba 3 veces que falló, Dios le iba a recordar 3 veces que lo ha llamado, 3 veces que lo ha perdonado, 3 veces que lo ha enviado. No importa las veces en que tu pasado te acuse, la misma cantidad de veces y más, Dios te va a perdonar, Dios te va a amar, Dios te va a limpiar, Dios te va a levantar y Dios te va a llamar. Este es el propósito. Ahora, ¿cuál es el llamado que Dios te está haciendo para 2025? ¿Cuál es el llamado que Dios quiere que atiendas y que ejerzas y que emprendas en Él en 2025? ¿Cuál es ese llamado de Dios para tu vida? Porque ¿sabes qué? Si lo tienes claro, si lo tienes definido, si lo tienes enfocado, no habrá ningún pasado, por más fuerte y turbio que sea, que te lo vaya a arrebatar. Porque hoy aprenderás a soltar tu pasado. Pero antes, vamos a responder esta pregunta. ¿Alguna vez te han dicho una verdad dolorosa, pero a la larga trajo crecimiento a tu vida? Yo recuerdo una vez que fuimos a Barquisimeto y estábamos Keren y yo en el carro de los pastores Álvaro y Aura, estábamos yendo no sé a dónde. Pero en esos viajes, en esos traslados, aprovechamos mucho de conversar y los que son discípulos míos saben que me gusta practicar eso, de andar en el carro y hablando, porque lo he recibido y ha sido mucho crecimiento para mí. Y en ese momento, Keren y yo le estábamos contando una situación que teníamos y las decisiones erráticas que habíamos tomado hasta ese momento. Y yo, el pastor iba manejando, pero recuerdo que me dijo una verdad que realmente me avergonzó y me dolió en el corazón, porque se agarró el volante con las 2 manos, ¿sabes? Como estaba manejando, no podía agarrarme de los hombros. Yo me imagino que él se estaba imaginando que me estaba agarrando de los hombros. Hizo alguna expresión así. Y yo no sé si había carro delante o no, pero me clavó la mirada por el retrovisor. Me miró directamente por el reflejo. Y yo, aquí fue. Casi que me dice Ricardo José. Y me dijo, Ricardo y Keren van a tener que rendir cuentas de cada decisión que vayan a tomar. Porque no saben tomar decisiones. ¿Estaba hablando de un tipo casado? Papá de 2. En ese momento no existía Samuel, creo. Papá de 2. ¿Y qué te pasa? Soy adulto. ¿Por qué te voy a estar contando las decisiones que vaya a tomar? ¿Por qué rayos debería hacer eso? ¿Sí? Eso fue lo que pasó por mi mente. Pero al verme al lado de mi esposa y al lado de la pastora Aura, 2 mujeres, yo dije, trágame tierra porque yo no quiero estar en este momento, en esta situación acá. Pero ¿saben qué? Tomamos la decisión de rendir cuentas antes de tomar cada decisión importante en nuestra vida. Financiera, de movilización, incluso estudios de nuestros hijos, inversiones que íbamos a hacer, compras que íbamos a hacer, ventas que íbamos a hacer, cualquier cosa importante en nuestra vida, nosotros rendíamos cuentas de eso. ¿Saben cómo me sentía yo cada vez? Como un chamito pidiéndole permiso a su papá. Papá, ¿puedo hacer esto? Y el tipo, no. Y a veces me decían, no. Y me explicaba por qué no.
y yo no entendía y yo quería hacerlo, pero básicamente nos sujetamos intencionalmente nos sujetamos. En ningún momento los pastores nos obligaron a hacerlo, sino que Keren y yo tomamos esa decisión de sujetarnos por un tiempo. ¿Saben qué? Eso vino menguando progresivamente. Y en la medida en que íbamos tomando decisiones más acertadas, íbamos soltando cada vez más la dependencia de tener que ir a preguntar si era sabio o no hacer algo. Hoy en día eso ha traído crecimiento a nuestra vida. Y para tomar una decisión, de hecho, hemos creado un sistema para tomar decisiones familiares importantes. ¿Qué les parece? Eso que me avergonzó, que me trajo dolor, en algún momento me hizo más fuerte. Y yo quiero decirte algo. Lo que te ha causado dolor, pero que te ha traído crecimiento, viene de parte del Señor, alineado al llamado que Dios te ha hecho. ¿Estás sufriendo en un área? ¿Estás luchando en un área? Dios quiere fortalecerte en esa área para que agregues valor a muchos otros, para que ayudes a muchos otros. No sé si me estoy explicando, me la estás agarrando. Pero la pregunta a responder acá es esta. ¿Cómo hago eso, pastor? ¿Y cómo suelto mi pasado definitivamente, si siempre me va a estar persiguiendo? Yo quiero darte 2 tips, solamente 2 tips, aplicaciones prácticas para lograrlo. ¿Estás preparado? Diga conmigo, ¿estoy preparado? Estoy preparado. Número 1. Si la puerta de tu pasado está abierta, y eso viene como un soplo frío, oscuro, que te persigue. Si quieres soltar tu pasado, simplemente ciérrala. Cierra la puerta de tu pasado. Ya no mires más la acusación que te hace. Ya no mires más el hundimiento que te produce. Ciérrale la puerta a tu pasado y abraza esta idea. La gracia de Dios es más grande que nuestro peor pecado. La gracia de Dios es más grande que nuestro peor pecado. Y aquí hay gente que no sabe qué es la gracia. Y la gracia, diga conmigo, es un regalo que no merezco, pero que lo recibo. ¿Te han dado un regalo que no mereces y lo recibes? Sí, muchas veces. ¿Sí? El mejor de ellos se llama gracia. Dios murió, Cristo murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, y nosotros lo que merecíamos era muerte. Pero Dios no nos dio la muerte. Él murió por nosotros y nos sustituyó, es decir, nos justificó, nos redimió para que a través de la muerte de Cristo entonces nosotros pudiéramos ser aceptados por Dios. Eso es gracia, porque nos dio ese privilegio de acercarnos a Dios sin haber hecho nada, sin merecernos absolutamente nada. Esa es la gracia de Jesús. Y la gracia de Dios es más grande que tu pecado más oscuro. Eso es lo que quiero transmitirte hoy. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dice 1 de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí comienza todo con una confesión. ¿Sabes? Si quieres soltar tu pasado, y cerrarle la puerta a tu pasado, lo que necesitas es sacar lo que hiciste a la luz, intencionalmente, entendiendo que no hay pecado tan grande que sea más grande que la gracia de Dios. La gracia de Dios cubre multitud de pecados. El amor que Dios te da
cubre multitud de pecados. No importa tu pasado oscuro, créeme. No importa lo horrible que haya sido, nunca va a ser más grande que la gracia que Dios te da. Nunca, nunca. Y si confiesas, todo comienza por una confesión. Y aquí hay algo que quiero resaltar. Hay gente que no alcanza la gracia, pero hay personas que no confiesan, pero que al final terminan siendo descubiertas. ¿Sabes qué es vergonzoso? Que te descubran. ¿Alguna vez se han copiado? ¿Se han chuleteado? Obviamente. ¿Sí? ¿En un examen? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. ¿Verdad? Aquí no hay ningún justo. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Matemática, pues. En algún momento te has copiado. Y si eres muy inteligente, has ayudado a alguien. Ya. También. Sí, de trampa. Sí. Entonces, miren. Es mejor decirle al profesor, profe, me copié. Nah, bueno, eso no pasó. Eso no pasado, así no me ha hecho. A que te descubran. Uy, no. ¿Sabes por qué? Porque la vergüenza te va a perseguir. Y sabes, la confianza se va a destruir. Y si eres descubierto, se va a destruir de cualquier forma, si confiesas o te descubren. Pero si eres descubierto, va a costar mucho más reconstruir la confianza que si confiesas. ¿Sabías eso? Entonces, cuando confiesas, cuando sacas a la luz algo oscuro que tenías, cuando lo sacas a la luz, entonces empieza un proceso. Y Dios lo primero que hace es perdonarte. Y eso es inmediato. Cuando tú confiesas, ya, Dios te perdona. Dios te perdona. Ya, no hay algo que debas hacer para que Dios te perdone. Ya, confesaste, ya, listo. Y Dios te perdona. Pero lo que inicia entonces es un proceso de limpieza en tu corazón. Y esa maldad que te hizo pecar, Dios la va a ir quitando y purificando. Y la idea es que te mantengas en la luz, que te mantengas en la luz. He ayudado a muchas personas a mantenerse en la luz, a que cada vez que caigan en algún pecado, en alguna lucha, lo saquen a la luz. Muchas parejas han cometido infidelidades y les digo, se lo tienen oculto. Y los he guiado a sacar a la luz la confesión de la infidelidad. En algún momento viene la tensión horrible, pero poco a poco se va procesando el corazón y termina sanando. Y eso es lo que Dios quiere, sanar tu corazón. A Dios le interesa sanar tu corazón más que cualquier otra cosa. Él quiere sanarte, Él quiere limpiarte, Él quiere purificarte, Él quiere santificarte. Él quiere que te parezcas más y más a Él cada día. ¿Lo estás agarrando? Eso es lo primero que tienes que hacer para cerrar la puerta, es confesar. De lo demás se encarga entonces el Señor. Y quiero que abraces esta idea. Tu posición delante de Dios está determinada por tu relación con Él, no por las reglas que hayas roto. ¿La agarras? Aquí los pastores y otras iglesias legalistas, si me están viendo, me van a golpear. Pero tu posición delante de Dios, se basa en la relación que tengas con Él, no en las reglas, leyes, normas, restricciones que hayas roto. ¿Sabes por qué? Por la gracia. Por la gracia. Tómelo. Tu pasado te dice: lo que hiciste no tiene perdón, no mereces ser amado, eres inútil. Pero ahora Dios te dice, eres perdonado, eres amado, aún tengo un propósito contigo porque eres mi hijo.
te dicen. Y tu pasado es oscuro, ¿verdad? Tu pasado es feo, es horrible, el mío también. Es asqueroso incluso. Pero a Dios no le importa tu pasado ni el mío. A Él le importa tu corazón. A Él le importa tu relación con Él. Y te dice: hijo, eres mío. Eres mi hijo. Eres perdonado. Eres amado. Aún tengo un propósito contigo y lo voy a cumplir hasta el fin de tus días, cuando te llamo a mi presencia. ¿Lo crees? ¿Sabes? Ayer tuve una conversación con Emmanuel, mi hijo mayor. Una conversación difícil. De esas típicas de adolescencia. Ay, no. Una conversación. Sí, pasó. ¿Y saben cómo inicié la conversación? Yo le había quitado el celular. Le había dicho: dame el celular. Una semana duró sin celular. Y lo peor es que duré 3 días revisando sus chats, correos, redes. 3 días. Y ahorita en este momento yo puedo decir que no hay ni una sola cosa oculta en la vida de Manuel que yo no sepa. Estaba embarazado. Claro, después de 3 días no estaba oculto, estoy seguro. Sí. ¿Y sabes qué? Cuando comencé esa conversación, ¿Qué fue? me vi a mí mismo en la posición de Manuel y a mi papá celestial hablándome. Cuando he cometido pecados asquerosos que lo decepcionan, que lo frustran, Él no me acusa. Y dije: yo soy el representante de Cristo en mi hogar. No voy a ser yo, Ricardo, sino que quiero que Cristo sea el que le hable a mi hijo, que al final es suyo. Y le dije: ¿sabes qué, papi? Me has decepcionado. Me siento mal por lo que has hecho. Pero antes de decirte cualquier cosa, quiero que sepas que te amo. Quiero que sepas que eres mi hijo. Y nunca, por más horrible que hagas algo, dejarás de ser. Siempre serás mi hijo. Siempre serás mi primogénito, mi primer varón. Y en ese momento, como que se quebró una barrera. Y nos conectamos. Y comencé a hablarle la verdad con amor. Llegamos a unos acuerdos. Pero al final, el propósito mío es hacer de él un hombre. No un niño dependiente de mí siempre, sino hacer que él sea un hombre interdependiente conmigo, que pueda levantar una familia, un hombre responsable, exitoso, lleno de propósito y lleno de temor de Dios. Ese es mi deber como papá. Y se lo dije, y lo hice soñar. Lo llevé a su futuro, a ese futuro que Dios tiene preparado para él. Y le dije: hoy tienes la oportunidad de tomar buenas decisiones que te lleven allá, o a todo lo contrario. La verdad dolió, quizá un poco, pero le dije: te perdono, te amo, eres mi hijo. Y asimismo Dios te dice hoy: te perdono, te amo, eres mi hijo, mi hija. Amén. Amén. Como que no lo creíste. Mira lo que dice Juan 1:12. A todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos
de Dios. Esto es un privilegio, ¿saben? No todos somos hijos de Dios. Es una enseñanza errada que circula por ahí. Todos somos hijos de Dios, ¿no? No todos. Todos somos criaturas, todos somos creaciones de Él. Pero aquí está claro: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y así como vamos, venimos llorando como Tiago. Yo soy así, soy Tiago. Acudimos a los brazos y papá está allí para abrazarnos y levantarnos. Siempre, siempre. No importa lo que hagamos o dejemos de ser, Dios te ama. Pónganlo. Lo segundo, da un paso hacia tu futuro. Da un paso hacia tu futuro. Pónganlo. Dios no solo te salva de tu pasado, te salva para un futuro mejor y diferente. Dios no solamente te rescata de ese pasado que te acusa, Él te aparta, te santifica, te salva para lanzarte hacia ese propósito maravilloso, ese llamado maravilloso que Dios te ha dado y que va a llenar tu corazón de plena satisfacción. Póngalo. No necesitas un pasado perfecto para impactar al mundo. Lo único que necesitas es la presencia de Jesucristo en tu corazón. Si Dios está en tu corazón, si realmente está, hay muchos que dicen tener a Jesucristo en el corazón y no lo tienen, pero si realmente está, entonces el fruto del Espíritu Santo va a emerger con naturalidad y la gente va a comenzar a ver en ti algo distinto, que respondes distinto, que reaccionas distinto, que hablas distinto, que tomas decisiones buenas, acertadas, que todo lo que haces Dios lo hace prosperar, que cuando te caes te levantas y cambias y generas un aprendizaje. La gente va a comenzar a ver eso y va a comenzar a ver que amas. En lugar de hablar mal de otros, lo que haces es bendecir a otros. En lugar de caer en chisme, lo que haces es cortar el chisme y bendecir. En lugar de mentir, hablas con la verdad, así la verdad te perjudique a ti. Eso va a marcar una diferencia en tu vida. Eso va a marcar una diferencia. No importa el pasado perfecto, no lo necesitas. Lo que necesitas es que Cristo viva dentro de ti. Como decía Pablo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. ¿Puedes decir eso? Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Ahora lo puedes creer. Quizás tú has dicho, no, todavía yo no he invitado a Cristo a vivir en mi corazón. No lo he recibido. Hoy es una excelente oportunidad para decirle, Señor, entra en mi corazón. Te recibo. No importa la cantidad de tiempo que tengas viniendo. Si no lo has recibido, hoy es tu oportunidad para aceptarlo. Y si no sabes si lo has recibido o no, no importa, dile, Señor, hoy te recibo otra vez. Por si acaso. Ya. Pero habla en tu corazón, porque lo que necesitas es la presencia de Dios en tu vida. Tu historia no se trata de tu fracaso, sino de la fidelidad de Dios en tu vida. ¿Saben? Leyendo este pasaje de Pedro, me di cuenta que no es de Pedro. La historia no es de Pedro. La historia es de Jesús en la vida de Pedro. ¿Lo puedes ver? ¿Sabes? Tu vida y la mía no se trata de nosotros.
Somos parte de la gran historia de Dios, de la historia que Él está contando. Así que cuando el diablo quiera mentirte y decirte que tu historia depende de tu pasado, dile: diablo mentiroso, no depende de mi pasado. Mi historia no depende de mi pasado, sino de la fidelidad de Dios en mi vida. ¿Saben qué? En 2019 decidí sacar a la luz un pasado oscuro que había ocurrido hace años. En ese momento hacía años que había ocurrido. Y decidí sacarlo a la luz. Siempre cuento esto porque fue un hito en mi vida y en mi matrimonio. Y no lo puedo olvidar. Pero eso marcó una gran diferencia, marcó un antes y un después en mi matrimonio, marcó un antes y un después en mi vida, marcó un antes y un después en mi ministerio. Decidí sacarlo a la luz, sin necesidad. Y yo pensé por un momento que todo iba en picada. Mi matrimonio, mis hijos, mi ministerio, mi trabajo, todo iba en picada. Por eso. Y yo dije: me hubiese quedado callado. Pero la paz que yo estaba experimentando era algo indescriptible. A pesar de la tormenta en la que estaba, la paz en mi corazón estaba presente. Porque había hecho lo que Dios quería que hiciera: confesar. Y comenzó su proceso de sanidad y de limpieza en mi vida. Hoy, después de eso, hemos ayudado a muchos matrimonios a superar el mismo error. Hemos ayudado a muchos matrimonios a sanar en esa área. En pandemia ayudamos a casi 80 matrimonios a través de un chat y de un programa que se llamó Dulce o Amargo. ¿Qué les parece? Pero resulta que esa historia no se trata de mi pasado, se trata de cómo Dios obró fielmente en mi vida. Él es quien merece toda la gloria y toda la honra. Quiero cerrar con esto. Me encanta esto que dice Pablo, los Filipenses. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esta perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Diga conmigo: sigo adelante. Sigo adelante al llamado que Dios me ha hecho. Sigo adelante, sigo adelante. Y sigue diciendo: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Sigo adelante. Sigo adelante. Olvido el pasado. Lo pasado quedó atrás. Ya Dios me perdonó. Ya Dios me ama. Dios me ha limpiado y prosigo adelante. Prosigo a mi meta. Fijo la mirada en lo que tengo, en el llamado que Dios me ha hecho. Y quiero cerrar con esta pregunta y desafiarte. ¿Qué historia contarás con tus acciones en 2025? ¿Cuál es la historia que vas a contar en 2025? ¿Será acerca de tu pasado o será acerca de lo que Cristo ha hecho en ti y para ti? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? ¿Qué historia? Ponme la otra. ¿Qué historia contarás con tus acciones en 2025? Yo quiero invitarte a que hagas esta aplicación práctica. Piénsalo. Después de orar, después de meditar, después de hablar,
y reflexionar en todo este año. Piensa, ¿a qué te está llamando Dios en 2025? Como iglesia tenemos algo en común, un llamado en común, y es impactar la vida de 2 personas en 2025. Y no hay mayor impacto en la vida de alguien que cuando conoce a Jesucristo y comienza una relación con Él. 2 personas. Entonces, lo que va a decir mi post-it: soy llamado por Dios a impactar la vida de 2 personas en 2025. 2 personas. 2. ¿Puedes decir conmigo así? 2. Esto no significa paz y amor cada vez que digamos esto. No es paz y amor, sino voy a alcanzar a 2 personas. ¿A cuántos vamos a alcanzar? A 2. ¿Sí? ¿Podemos inventar esa salud ahora? ¿Sí? 2. Allá 2 personas. Impactar su vida, agregarle valor. No 2 religiosos más. Impactar la vida de 2 discípulos de Cristo. Amén. Colócalo en el lugar donde siempre lo veas. Si puede ser ahí en la puerta de tu casa, que siempre abres y cierras, o en la puerta de tu cuarto, en la puerta del baño, en el espejo que siempre te ves cuando te maquillas, allí pega el post-it: soy llamado por Dios a... y escríbelo, ¿vale? Una aplicación práctica para tu vida. Viaja ligero. Cierra la puerta de tu pasado acusador y da un paso hacia el futuro que Dios tiene preparado para ti. Le damos un fuerte aplauso al Señor por esto. Ahí donde estás, cierra tus ojitos y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos desafías a soltar esto que quizás sea una de las cosas más difíciles de soltar. Es nuestro pasado. Porque nuestro pasado no lo podemos cambiar. Estará allí siempre. Pero tú nos das la oportunidad de construir un futuro mejor y diferente. De hecho, nos llamas a eso. Nos llamas a tu propósito. Yo te pido que cada una de las personas que están acá sientan ese llamado, lo puedan escuchar, lo puedan percibir, lo puedan recibir de ti, y que puedan escribirlo, y con base en ese llamado que les haces, ellos puedan avanzar en el propósito que le has dado a cada uno de ellos. Permite que esta iglesia, que todos los que están escuchando este mensaje en vivo o en diferido, puedan brillar con tu luz durante 2025. Que tú puedas usarlos a ellos como canales de bendición para impactar la vida de muchos. En el nombre de Jesús, ayúdanos a no dejarnos pisar por nuestro pasado, sino aferrarnos a la verdad que tú tienes para nosotros y a ese futuro que tienes preparado. En el nombre de Jesús, hoy soltamos nuestro pasado. Lo puedes decir conmigo: hoy suelto mi pasado. Dilo: hoy suelto mi pasado y sigo adelante al llamado que tú me has hecho, Señor. En el nombre de Jesús.